Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Uriel Valencia Castro. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es para presentar la unidad 3 de la materia de controles estadísticos de la calidad impartidas por el ingeniero Juan Morales. Cabe destacar que mi grupo es el grupo 4Y. Bien, vamos a empezar a revisar las herramientas de calidad que se utilizan en estadística e incluso en las empresas. Vamos a empezar con las gráficas de control. Estas son muy importantes dentro de las industrias porque son las que nos permiten monitorear nuestros procesos. Entonces podemos observar aquí que como definición coloqué que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Los puntos que se presentan aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Entonces sabemos que en nuestros procesos siempre vamos a encontrar variación en nuestros datos y puede ser variación por dimensión, puede ser variación por peso, puede ser diferentes tipos de variaciones y sabemos que si nuestra variación se mantiene dentro de un rango que ya tenemos delimitado, quiere decir que nuestro proceso está estadísticamente estable, aunque haya variación. O sea, no, es muy difícil tener un proceso lineal que se mantenga solamente constante a una sola. Entonces, ¿cuándo utilizar gráficas de control? Bueno, las gráficas de control las utilizamos para demostrar si el proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. También nos sirve para verificar que el proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Asimismo, una gráfica de control nos ayuda o lo tenemos que utilizar para cuando queramos evaluar la eficacia del cambio de un proceso, ya sea que meta un nuevo material, meta una nueva inspección, meta un nuevo remaquinado al producto. Para esto me sirve una gráfica de control. Asimismo, una gráfica de control me va a servir pues para comunicar el desempeño del proceso durante un periodo de tiempo específico. Eh, Más que nada, esto nos ayuda a documentar cómo se ha ido comportando durante el tiempo, pues para corroborar o para ver el desgaste de la maquinaria, el desgaste pues, de incluso del personal y para ver en qué afecta o cómo se ven las tendencias con ese desgaste, ¿no? Límites de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central. Entonces, como podemos observar en este ejemplo, mi línea central se encuentra en medio y tengo estas dos líneas que está arriba y está abajo. Se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control y esto se calcula multiplicando tres veces sigma hacia arriba y tres veces sigma hacia abajo. Entonces, si nosotros entendemos que se multiplica tres veces hacia arriba y tres veces hacia abajo, nuestra línea de medio, nuestro centro de línea es sigma o es nuestra media. Y por lo tanto vamos a multiplicar eso tres veces para arriba y tres veces para abajo. Límites de control contra límites de especificación o cuáles son sus diferencias. Entonces, podemos observar que los límites de control se basan en la variación del proceso. Estos son pues donde yo reviso mi proceso de procesar unos lentes, que me salga bien el lente, el tamaño, la dimensión, y los límites de especificación están basados a los requisitos del cliente. Entonces el cliente o diferentes clientes pueden tener diferentes especificaciones de que a lo mejor quieran sus lentes muy grandes, muy pequeños. Esas son las especificaciones del cliente y yo tengo que basar mi límites de control dentro de las especificaciones del cliente. Entonces aquí podemos observar que los límites de especificación, el inferior y el superior, definen la perspectiva del cliente, o sea, ellos observan cómo quieren o cómo está su rango aceptable de un producto o de un resultado de proceso. Línea central en una gráfica de control. La línea central de una gráfica de control
representa el valor promedio del proceso, o sea, en la media. Entonces entendemos que el valor central es la media de todo nuestro proceso, ya sea de los subgrupos, ya sea de los datos en sí de, de, de unidad por separado. Y pues como ya sabemos anteriormente, o sea, las líneas estas rojas son las que nos indican el límite alto y el inferior o el bajo. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Vamos a tocar tema aquí con qué tipo de variaciones se presentan normalmente en las industrias. Por ejemplo, la variación por causas comunes es la variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes o casos aislados. Entonces, tocando base aquí ligeramente con esta variación común, pues tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, una variación de causa común eh, para el proceso de hornear un pan es que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Entonces, podemos observar que si yo pongo mi horno a 300 grados, voy a notar, y si meto yo mi pan así sin precalentar el horno, voy a notar cómo va a haber una variación de abajo hacia arriba en temperatura, porque yo lo ajusté a 300 y la temperatura del horno se incrementa gradualmente. Entonces vamos a ver una variación común ahí. O asimismo, a veces los hornos tienen un termostato no tan preciso y a veces fluctúan entre 1 o 2 o 3 grados reales a los que está indicado. Para sí mismo, para hornear un pan, eh, una variación de causa especial podría ser el cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea. Puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Entonces, esto nos indica que si tengo yo mi producto adentro del horno y lo abro, obviamente todo el calor se está mezclando con el aire exterior y por lo tanto la temperatura está fluctuando. Y se pueden observar, si graficamos eso, que van a haber picos muy altos y muy bajos de temperatura y demás. Asimismo, para registrar información de contacto del cliente, siendo este nuestro proceso, una variación de causa común sería que un operador experimentado comete un error ocasional. Sabemos que el operador tiende a veces a cometer errores, pues porque siempre va a existir el factor error humano. Y asimismo, una variación de causa especial es cuando tenemos a un operador o un empleado sin entrenamiento, que es nuevo en el empleo, no está muy enterado de cómo procesar su trabajo y pues comete numerosos errores de ingreso de datos. Entonces, ahí es donde vamos a observar picos altos en la entrada de contactos de cliente. ¿Por qué? Porque pues la persona está apenas agarrando el hilo del trabajo, apenas se está enrolando. Aquí mismo te presenté unas gráficas de variación común y de variación especial, donde podemos observar que no necesariamente una variación común o una causa de variación común siempre nos va a dar este, un proceso estable. Puede ser que en la causa de variación común llegase a haber una tendencia donde se encuentren ciertos puntos en un solo mismo lado y ya nos marca un punto rojo, aún estando dentro de variación o dentro de especificación o dentro de control. Esto más adelante lo vamos a observar viendo los ejemplos o las pruebas que se realizan en las gráficas de control. Asimismo, observando las gráficas de variación especial, podemos observar que tenemos picos muy altos, o sea, no son ni siquiera cercanas entre sí mismas, como podemos observar en la de variación común, y fluctúan, pues se fluctúan demasiado, son datos que cubren todo el rango, y podemos observar que incluso hay puntos que se salen del control. Y aquí podemos observar que baja esto y que de repente hay una tendencia incrementándose hacia arriba y pues esto no nos puede indicar nada bueno.
Y esto es igual una de las reglas que vamos a observar o una de las pruebas que vamos a observar más adelante. Bueno, como les mencioné anteriormente, vamos a revisar las pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Aquí podemos observar que la prueba 1 es donde tenemos un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Entonces, esta en realidad no, no es muy difícil de ver porque es muy amigable al ojo, es muy robusto. Si podemos observar nuestra línea central, que es la media de nuestro proceso, y ya multiplicamos esto 3 veces hacia arriba, 3 sigma hacia arriba y 3 sigma hacia abajo, entonces se delimitan nuestras gráficas, ya sea con línea punteada o línea de otro color, cuál es el tope máximo o el límite máximo de nuestro proceso. Y aquí podemos observar que en este caso tenemos un punto que se sale fuera del límite superior de control o del upper control limit. Entonces, este es un ejemplo de cómo se vería un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Bien, bien. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 consiste en observar que tengamos 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces, por ejemplo, tengo aquí graficado mi proceso y observo que tengo datos pues que están variando entre el lado inferior y el lado superior de la gráfica. Pero de repente, si no ponemos atención a nuestro ojo, podemos observar que hay aquí 9 puntos o más de 9 puntos que se encuentran por debajo del límite inferior. Esto nos puede indicar que en estos segmentos o en estos baches o en subgrupos los datos estuvieron por debajo de la media y a comparación de todo el resto del proceso. Entonces yo quiero saber qué fue lo que me ocasionó que mi producto estuviera por debajo de la media y asimismo observar qué necesito hacer para que este proceso no me vuelva a faltar, no me vuelva a pasar, porque si yo grafico todo mi proceso, puedo encontrar que mi proceso se estaba manteniendo estable y de repente tuve un pico hacia abajo y luego se volvió a mantener estable. Entonces, para esto consiste la prueba 2 y pues prácticamente con la ayuda de Minita pues ya nos indica cuáles son los puntos que están fuera o los puntos que ya sobrepasan el límite de puntos por debajo de la media y podemos aquí contar que llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En realidad hasta aquí son 10, pero a partir de la 9 ya empieza a contar todos los que esté hacia abajo como, como un error. La prueba número 3. La prueba número 3 nos indica cuando tenemos 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Esto es importante entenderlo y analizarlo porque estos puntos nos indican que hay una tendencia que nos puede rebotar o nos puede rechicotear hacia arriba o nos puede rechicotear hacia abajo, dependiendo de cómo se encuentran los 6 puntos. En esta gráfica podemos observar que tenemos los 6 puntos creciendo hacia arriba. Y como podemos observar incluso consecuentemente, ya todos los datos se mantuvieron en el lado superior, tanto que llegara en este punto se acercó se aproximó mucho al lado superior del control o el límite de control. Entonces aquí es muy importante determinar con producción, con quien sea a quien estoy yo graficándole, determinar, encontrar cuál es el motivo para este incremento y mitigar ese incremento para que se mantenga estable. La prueba número 4, 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y hacia abajo. Este es importante porque podemos observar que no hay como una linealidad
o no, una linealidad precisa, pues, por así decirlo, entre el proceso. Mi proceso quiere decir que está fluctuando demasiado, está muy arriba, está muy abajo, muy arriba, muy abajo, y no hay una parejidad como debería suponerse, pues. Se podría aceptar a lo mejor dos puntitos arriba o dos subgrupos por encima de la media y dos subgrupos por debajo de la media y que estén fluctuando así, se consideraría un proceso un poco más estable, pero de que cada punto esté fluctuando entre arriba y hacia abajo cada subgrupo nos indica que hay algo raro, pues. Prueba número 5. Dos de cada tres puntos más de dos medias con respecto a la línea del mismo lado o la línea central. Entonces, si por ejemplo yo tengo dos puntos consecutivos, eh, dos sobre dos, más de dos sigma, estos son dos puntos que se están aproximando o se están acercando mucho al 3 sigma. No pasa nada si se incrementa a 1 sigma como el resto de los puntos que podemos observar aquí, pero si yo tengo dos puntos eh, más de 2 sigma hacia arriba o hacia abajo, me puede indicar que puede existir una tendencia de que estos puntos incluso sobrepasen el 3 sigma al siguiente subgrupo. Aquí en esta gráfica pues no sucedió ese caso, pero si ya no queremos mantener nuestros controles muy cerca de los límites, porque cualquier variación puede causar que nuestro proceso salga del límite. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de un sigma con respecto a la línea central. Entonces aquí podemos observar que si yo tengo mi gráfica y todos están dentro de un sigma o están estables en la línea central, pero que cada cuatro de mis 5 puntos estén por encima de una media, quiere decir que se está acercando mi proceso no peligrosamente hacia el límite superior o el límite inferior, pero sí se está acercando mucho a los límites altos del proceso. Recordemos que nuestro proceso, siempre el objetivo principal va a ser mantenerlo en el centro, lineal, donde se encuentre parejo y que indique que hay un balance perfecto. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Entonces, si yo encuentro que tengo 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central, este nos puede indicar que a lo mejor mm, el proceso puede que esté bien, pero es muy difícil conseguir estos datos. Entonces yo tengo que verificar si, por ejemplo, mis datos no están siendo alterados, no se están escribiendo a conveniencia para realmente corroborar que mi proceso sí se esté manteniendo estable. Por último, prueba 8 nos indica que son 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Bien, entonces como podemos observar, si tenemos 8 puntos seguidos que son mayores a un sigma ya hacia arriba o hacia abajo, respecto a la línea central en cualquiera de los lados, eso nos puede indicar que también hay un error o hay una variación especial en nuestro proceso. Bien, vamos a observar brevemente cuáles son los tipos de datos. Sabemos que tenemos dos tipos de datos. Tenemos los datos continuos y los datos por atributos. Los datos continuos son aquellos variables continuas que miden las características de una población donde se representa por número infinito de valores. Y ya puede ser por edad, puede ser por peso, altura, longitud. Todos estos datos son datos continuos porque son datos que pueden eh, tener números infinitos, números con decimales, etc. Datos de atributos son los valores de las variables de atributos y que están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Estos son como los datos de clasificación de pasa, no pasa,
peso, edad, niño, niña, hombre, mujer, perro, gato y así, así consecuente. Subtipo de los datos de atributos. Aquí en los subtipos de datos de atributos tenemos los datos binomiales, que son los valores para los datos binomiales y se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Entonces, aquí en este binomial podemos observar que tenemos, supongamos, un lote de 10 piezas y pues yo nada más voy a categorizar cómo realizar mi prueba binomial con un 0 indicando que pasa y un 1 indicando que no pasa. Y estos igual se grafican y aquí me va a decir un porcentaje dependiendo de las que sí pasaron, cuántas, cuál es el porcentaje de aceptación en mi proceso. Un Poisson son los valores para los datos frecuentes con conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tales como defectos por unidad. Este Poisson o estos defectos por unidad también se ven mucho en lo que viene siendo el Green Belt, porque eh, se utiliza como una herramienta importante. Okay, we are going to talk about attribute control charts according to the information that was presented by the teacher in the platform. I grabbed some summary of that information and presented in this. So we're going to start talking about what is an attribute control chart. As we can see here, it states that they directly measure the defects in the production operation as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic that is done in a variable process. As we can see, attribute control charts, they are implemented in manufacturing to do a pass or fail and to collect actual variable measurements. So in the first point, we can see that in attribute control chart, manufacturing mostly use it to see how is their process um, behaving throughout that time. And it also helps to see the data of all um, applicable or passable or fail points where they could work at and determine to see what is need to do in order to improve and to eliminate or reduce all type of variation that are not um, expected. This means that all the variable information or all the variable data that is special, as we saw before, um, an attribute control chart also helps to see data that requires less operator training. So once we graph an attribute control chart, we can see that the data presented there uh, sometimes is not sometimes our product operators could not present that information uh, by a document to us because it is hard to obtain that data manually. So once we introduce these values into our statistical process um, program or software, we can then see the data with these tools without the operator training in order to focus the operator in their manufacturing job. And as an engineer, we could see this data more physically and we can determine what's going on with the process. An attribute control chart gives us an attribute data, and they obtain or can be collected from manufacturing process, specifically if there's a high degree of automation. So we know that a human job or manpower is usually one of the factors that we have in the variation, like one of the most highest variations that we have in our process. It is very important to know that our variation would be less if we would have automation, if we would have, for example, robots or
or processes that could be managed by machines by themselves, because once we input the data, it is mostly common, or it is very known, that the machines will always give us the same output without variation. They will give us the same output with the same time of process, the same output with the same quality of the process. And we would always see that in case uh, nothing happens wrong with the machine, we would see that our process maintains at its best limit, or as at its best variation. But we also know that using a high degree of automation consists in a lot of investment from the company, and it also consists of having an engineer who can program those machines, and it also consists of knowing that the data introduced in order to the machine to work are the most adequate, so they can present us the best job. So we are going to see what is a P-chart. A P-chart percent defective. This P-chart controls the fraction nonconforming or defective. The fraction nonconforming or defective is the ratio of the quantity nonconforming divided by the quantity of parts inspected. Sample size may vary. So we know here that our lower control limit and upper control limit will vary, or will be different, and because every subgroup will have maybe different parts inspected. Therefore, if we have more parts inspected, we would have an upper control limit higher and a lower control limit lower. But if we inspect less parts, we will have a lower control limit, less far away from the center line, and we will have an upper control limit less further up from the lower central line, as we can see here in the graph. NP chart, number defective. An NP chart controls the number non-conforming or defective, controls the number of defective sample size is constant. So here it's like the attribute control charts that we have seen before, where we can see that um, our lower control limit and upper control limit will maintain the same, will remain the same, and uh, nevertheless, the central line will also maintain the same. So our main objective here is just to see if our process or our defectives are being constant within the process. C chart. C chart controls the number of nonconformities or defects, controls the number of defects. A nonconformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. So as we could see in the graph before, this also maintains the rule that the sample size will always be the same, and that therefore we would have a lower control limit and an upper control limit within the same range. They will not vary as the P chart. No, as the P chart. And we can see here that the control, we can see here the number of defects as well. U chart, number of defects per unit. The U chart controls the number of defects per unit. Sample size may vary. So as we could see, this chart will have a sample size that vary. Therefore, we can see in this graph that our upper control limit, depending on the size of the sample size, we have in either a lower control limit or upper control limit higher than the one previously before from those subgroups. As we could see here in this subgroup, we had a less sample size because our upper control limit and lower control limit are closer to the center line. As for these subgroups, we could see that the sample size was higher because we have a lower control limit which is further away from the center line, and the upper control limit
is also further away from the center line. Bien, vamos a empezar a procesar ejercicios presentados o encargados por el profesor. Estos ejercicios los vamos a realizar en Minitab. Cabe destacar que todos los ejercicios que se van a presentar estuvieron consolidados en este documento, donde vamos a presentar el ejercicio planteado. Vamos a presentar las gráficas de cómo nos quedaron y asimismo vamos a realizar los ejercicios en Minitab para comprobar y demostrar cómo se realizan estos ejercicios y qué nos quiere dar a entender los ejercicios. Bien, como podemos observar, realizaremos los ejercicios correspondientes para las gráficas P, en donde el ejercicio nos plantea lo siguiente. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso y de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, iba a colocar los videos, pero bueno, sí vamos a poner este video. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan. Su corazón puede desarrollar latidos del un desfibrilador cardioversor implantable, o ICD por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón cardíaco. Durante el procedimiento, llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural. Bien, entonces prácticamente podemos entender que un desfibrilador nos permite controlar el pulso de nuestro corazón a todas las personas que tengan problemas cardíacos y estos son implantados por debajo de la clavícula en el pecho. Los cables se colocan en una parte del corazón, en donde el corazón cuando detecte una aritmia que empiece a vibrar o que haga un paro de vibrar o de latir, el catéter mandará una señal eléctrica para que controle el pulso del corazón. Entonces vamos a realizar el ejercicio gráfica P. Ya colocamos los datos aquí en Minitab. Tenemos aquí los datos presentados. Los coloqué P1 pues para saber de qué tipo de gráfica es, porque cada tipo de ejercicio o cada tipo de gráfica tenemos dos ejercicios. Lote P1 tenemos los números de lotes, el tamaño del lote y los defectos de cada lote. Sabemos que en las gráficas P tenemos que primero sacar un diagnóstico para determinar o para que Minitab en cuestión nos indique cuál sería la gráfica más adecuada para utilizar
y para que nos dé los datos más precisos. Entonces vamos a Stat, Control Charts, Attribute Charts, P-Chart Diagnostic. Aquí mismo vamos a colocar los defectos del lote, los defectos de P1 y el tamaño del lote del mismo. Y le damos OK. Entonces, como podemos observar, Meetup nos está diciendo lo siguiente. Nos está presentando nuestra gráfica y nos dice que observó un radio de variación observada, expectada de variación de 192.2%, un 95% del límite superior, si P es constante, de 163.8. Aquí el punto más importante que nos dice es de que usando una tabla de P puede resultar en una alarma elevado falso, un rango de llamada falso. Entonces, si considere usando Laney P, la gráfica de Laney P, mejor. Entonces, aquí con nos vamos a remitir otra vez para procesar en un Laney P sobre los datos que ya nos verificó. Entonces, nos vamos a Stat, Control Charts, Attribute Charts, Laney P y volvemos a escoger nuestros defectos como variable y los subgrupos, pues sabemos que podemos incluso colocar aquí 10,000. Es muy importante ir a P-Charts Options y seleccionar todas las pruebas para que tengamos todas las pruebas seleccionadas. Y le damos OK. Entonces, como podemos observar, nuestro proceso no está estadísticamente estable. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que un punto está sobre el límite superior. Asimismo, podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos por encima de las 3 de la media, o por arriba. Y aquí pues igual tiene la misma condición, tenemos muchos puntos por debajo. Tenemos, pues sí, básicamente a partir de este punto en adelante todos los datos que se presentan acá abajo, pues está la tendencia de que, como vimos en las reglas anteriores, nuestros datos están por debajo o no están variantes, pues no están eh, más centrados al centro. Bien, como podemos observar aquí, pues el P-Diagnostic que había hecho, pues nos indicó el P-Chart, el NEP, y pues igual aquí está el resultado que vimos ahorita en Minitab, en donde podemos observar que tenemos más de 9 puntos arriba y más de 9 puntos abajo. Bien, la otra ejercicio para las gráficas P nos indica que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable, construye una gráfica de control para la proporción P en unidades eh, defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, entonces vamos a entrar otra vez a Minitab, donde ya tengo los valores del segundo ejercicio. Aquí nos indicó que tenemos este, que la producción ha sido variable, por lo tanto nuestro tamaño de lote va a ser variable, no va a ser igual. Entonces tenemos nuestros números de piezas y primero como es una tabla P, vamos a primero identificar cuál es la más óptima para este ejercicio. Entonces nos vamos a Stat, Control Charts, Attribute Charts, P-Chart Diagnostic. En este caso vamos a colocar los defectos y el tamaño del lote. Pues aquí ya no podemos colocarlo directamente porque ya es un valor variable. Son tamaño del lote. Le damos OK. Entonces, como podemos observar nuestra gráfica, nuestra probability plot binomial de pasa-falla, pues tenemos que los datos están aquí agrupados y luego pum, se van muy lejos. Dice, usando un P-chart puede resultar en un nivel elevado de alarma o falso. Dice, considere usar
un Laney P chart mejor. Ok, entonces nos remitimos a ese y colocamos entonces un Laney P chart. Entonces vamos a Stat, Control Charts, Attribute Charts, Laney P y colocamos los defectos por el subgrupo que es el tamaño del lote. Igual verificamos que estén marcadas nuestras pruebas, en este caso así es, y le damos OK. Bien, como podemos observar aquí, tenemos estos siguientes valores. De acuerdo a nuestro tamaño de subgrupo que estuvo fluctuando, tenemos diferentes tipos de control superior, límite de control superior, y nuestro límite de control inferior se mantuvo en 0. Nuestra línea central indica que es .00043 y nuestro límite superior es .00185. Entonces podemos observar aquí que nuestro proceso está fuera de control estadísticamente, dado a que en el subgrupo 6 tenemos un punto que se pasa por encima del límite superior y en el grupo 21 también se pasa por mucho del límite superior y bueno, no se diga nada de este subgrupo que es en el subgrupo 34, tiene una proporción de .012 que está muy encima del límite superior de control. Entonces aquí podemos observar que nuestro proceso no es estable. Entonces, como podemos observar aquí en los ejercicios, este es el P-Chart Diagnostic de las piezas defectuosas para el segundo ejercicio, donde nos indicó que utilizáramos un Laney P. Aquí está nuestro Laney P y podemos observar que tenemos los mismos valores que nos presentó ahorita Minitab. Bien, estos son los datos de atributos para la gráfica NP. Nos indica el ejercicio que Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, en este caso, en NP no tenemos una manera o no tenemos Laney P o Laney NP o algo así, por lo que nada más nuestra única opción es la NP. No hay un NP diagnóstico, no hay dos tipos de NP. Es igual, vamos a entrar a Stat, Control Charts, Attribute Charts y aquí pues vamos directamente a NP, en donde vamos a escoger los defectos de NP, ejercicio 1 y el tamaño del lote de NP va a ser el 1. Y tenemos nuestras pruebas, les marcamos como OK. Bien, entonces podemos observar aquí que si recordamos cuáles fueron nuestras reglas, observamos lo siguiente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos por encima del línea central, por lo cual esto no es una buena tendencia porque nos indica que todos nuestros datos se inclinaron hacia arriba. Asimismo, pues tenemos más de 9 puntos que nos indica que eh, están en el mismo lado están en el mismo lado, en este caso están en el lado inferior de la tabla. Entonces, por lo tanto, nuestro proceso no se encuentra estadísticamente dentro de control. Esto es lo mismo que tenemos aquí presentado. El segundo ejercicio de la gráfica de control para atributos de gráfica NP nos indica el siguiente. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en sus líneas de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control.
para lo cual se han tomado la producción y los efectos de los últimos 50 días. La producción ha sido estable. Construya una gráfica de control NP para las 50 unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, entonces como sabemos que NP no tiene una manera de identificar si, si son datos, si hay un diagnóstico o no, vamos a entrar directamente a Stat, Control Charts, Attribute Charts, NP, y en este caso pues nos remitimos al piezas defectuosas NP ejercicio 2 y el tamaño del lote del ejercicio 2. Nuevamente nada más por seguridad revisamos que estén marcadas todas nuestras pruebas y le damos OK. OK. Puede existir la opción de colocar nombre una etiqueta a nuestra gráfica. Aquí podemos hacer gráficas de NP, ejercicio 2. Le damos OK y OK. Bien, como podemos observar aquí, tenemos tenemos una línea central que varía y tenemos un límite superior que varía también. El límite inferior o el límite bajo varía muy poco. ¿Qué nos indica esto? Bueno, si podemos observar a detalle, los puntos rojos nos está marcando que estos puntos están fuera del límite superior de control. En este caso, si podemos observar en este punto, en el subgrupo 6, tenemos el límite superior acá abajo de 2.39 y el punto que está presentado es de 6. Asimismo, pues en estos demás puntos, si observamos a detalle, todos están fuera de la especificación superior de control. Por lo tanto, nuestro proceso no está estadísticamente estable. Como podemos observar aquí. Bien, entramos ahora a los ejercicios de control para atributos de gráfica U, en donde el ejercicio nos plantea lo siguiente. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que están teniendo algunos defectos con sus principales clientes. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Entonces aquí sabemos que eh, va a ser variable también el límite superior de control y el límite inferior de control. ¿Por qué? Porque nos está indicando aquí que los subgrupos van a ser variables, no van a ser todos igual. Se construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, cuando vimos esto de que construir una gráfica de control U o Laney U, podemos determinar que tenemos que realizar un diagnóstico U para determinar de acuerdo a nuestros datos cuál se adecua mejor a nuestras necesidades. Bien, entonces tenemos aquí nuestros valores del ejercicio 1. Y aquí podemos observar que nuestros subgrupos varían y aquí están nuestros defectos. Entonces nos vamos a estadística, control charts, attribute charts. Vamos a entrar a U-Chart Diagnostic, en donde vamos a colocar los defectos por unidades del U1, del ejercicio U1, y el tamaño del lote como nuestro subgrupo. Y le damos OK. Como podemos observar, nos está indicando que si usamos una gráfica de U, nos puede resultar en pues una tasa de alarma falso. Entonces, que consideremos usar Laney U en vez de la otra. Entonces, vamos a realizar eso. Vamos a, a cerrar y vamos a realizar una gráfica U. Nos vamos a Stat, Control Charts, Attribute Charts, U,
y colocamos nuestros respectivos valores, que son los defectos por unidades de U1, y nuestro subgrupo sería, sería tamaño de lote U1. Revisamos que nuestras pruebas estén todas marcadas, y en este caso no están marcadas, las marcamos. Y pues se puede aquí colocar el nombre de la gráfica si se desea. Damos OK. Como podemos observar, nuestro proceso no está para nada dentro de control, debido a que aunque sabemos que nuestras muestras son nuestros tamaños de lote fluctúan o son diferentes de sí mismas, los puntos rojos nos indican que aquí hay de dos. Una, los puntos están fuera del límite superior de control, y también tenemos límites fuera del límite inferior de control, como podemos observar aquí. Entonces nuestro proceso no está eh, controlado, no está estadísticamente controlado. Aquí en este ejercicio lo tengo diferente porque no había notado que no se habían marcado las casillas de las pruebas como mencionado anteriormente. Bien, gráficas de control para atributos gráfica U. Nos indica una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que se han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya la gráfica de control U o LINI U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nuevamente vamos a remitirnos a Minitab. En este caso pues utilizaremos los datos del ejercicio U2, en donde vamos a calcular el diagnóstico, yéndonos a Control Charts, Attribute Charts, UChart Diagnostic, y aquí vamos a colocar los defectos de U2 por el subgrupo por el tamaño del lote de U2. Bien, como podemos observar, nos dice que si usamos una LINI U, nos conviene más que usar la tabla U o la gráfica U, porque esta nos puede indicar o nos puede alarmar falsamente datos. Bien, entonces ahora entramos aquí a estadística. Nos vamos a Control Charts, Attribute Charts, LINI U. Aquí en este caso, no, perdón, así. Tamaño de lote U2, y damos OK. Bien, como podemos observar aquí, nuestros datos están fuera de especificación, fuera de control. Específicamente por este punto que está fuera del Upper Control Limit. Y en estos, como podemos observar, tenemos más de 9 puntos, se podría decir, donde observamos que los datos están dentro del límite superior de control, pero todos están en la tendencia de arriba, todos están en la parte de arriba. Por lo tanto, el proceso no se encuentra estadísticamente estable. Bien, para gráficas de control para atributos, gráfica C, tenemos el ejercicio de los rines que nos indica una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso en la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que se han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote.
Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Como podemos observar el planteamiento del ejercicio, observamos que tenemos 5000 unidades cada lote, por lo tanto nuestro upper control limit y lower control limit van a ser el mismo, van a ser lineales. Y cuando nos indica que grafiquemos una gráfica de control C, es probable que no tengamos que hacer un diagnóstico para determinar cuál es el ejercicio adecuado que debe de llevar. Bien, entonces nos remitimos aquí a Minitab, en donde tenemos el número de lote y defectos por unidad de las tablas C. Y nos vamos a estadística, control chart, attribute chart, gráfica C. En variable vamos a colocar nuestros defectos por unidades de C1. Ah, perdón. Defectos por unidades de C1. Y nos vamos a C Chart Options. Pruebas están todas marcadas. Y le damos OK. Bien, aquí en los defectos podemos observar que nuestro proceso, aunque se mantenga muy constante, muy arriba y muy hacia abajo, se encuentra dentro de especificación, aunque muy cerca de los límites. Por ejemplo, incluso en el límite control bajo, muchos están en el punto más mínimo y otros se asemejan mucho al punto máximo. Está bien, pero es un proceso que se encuentra es estadísticamente estable, por así decirlo, pero se tiene que reducir o se tiene que controlar mucho mejor, ya que cualquier alteración, cualquier variación que pueda suceder, va a arrojar uno de estos puntos inevitablemente fuera de ya sea arriba o hacia abajo. Bien, el otro ejercicio nos indica, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control. Nuevamente volvemos a Minitab y tenemos nuestro número de lote y nuestro número de defectos. En donde vamos a ir a Stat, vamos a entrar a Control Charts, Attribute Charts y Gráfica C. Aquí en Gráfica C colocaremos nuestros números de defectos de C2 y nos vamos a Control, a las opciones, seleccionamos todas las pruebas y le damos OK. Muy bien, como podemos observar, esta gráfica se encuentra mucho mejor que la que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque si bien tengo mis límites de control muy arriba y mis límites de control acá abajo, mis procesos todos, casi la mayoría de ellos se encuentran casi aquí en la línea central. Se encuentran unos que otros por encima, pero podemos observar que este proceso se encuentra estable debido a que el proceso tiene mucho margen todavía para fluctuar y la mayoría de los datos se encuentran dentro de la línea central. Bien, vamos a revisar el proyecto, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Eh, Como observamos anteriormente en los controles de tributos que hicimos la unidad pasada, el procesamiento de quejas mejoró mucho en el departamento y por lo tanto tenemos ahora buenos resultados tanto como en el tiempo de espera del cliente para recibir respuesta de los problemas, así como recibir mayor responsabilidad dentro del trabajo para determinar eh, potenciales quejas o potenciales problemas que se puedan reportar a la FDA. En este caso,
debido a que ya tenemos un giro estable en nuestro proceso, nos empezaron a llegar reportes de camas defectuosas de hospital. Brevemente, pues en la empresa donde yo laboro, esta se dedica a brindar servicio de manejo de quejas a una empresa cuyo giro es la manufactura de dispositivos médicos de diagnóstico. También hacen dispositivos de cuidado al paciente y dispositivos de postoperatorios, entre otros. Los clientes, en este caso los hospitales, que poseen los productos médicos, específicamente en este ejercicio de las camas de hospital, han reportado que los familiares de los pacientes se han lastimado utilizando estas camas. Por el tipo de lesión, se encontró una posible causa, la cual consiste que el problema principal son los frenos de la cama. Estas no están funcionando apropiadamente. Los pacientes se caen de las camas, se resbalan, las camas chocan sin frenos, etc. Debido al riesgo de lesiones e incluso de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de las camas. Se considera un riesgo de muerte en estas camas porque muchas personas que están recién operadas, ya sea del corazón, ya sea de algo delicado de la cabeza y eso, si la cama no agarra bien el freno y el paciente se hace a un lado, la cama se mueve y eso, puede ocasionar que el paciente se caiga y se lastime precisamente en las partes donde estuvo operado, donde estuvo expuesto y puede causarle hemorragias, la muerte y todo eso. Dice, se consideró un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada cama. A continuación se presenta el número de camas defectuosas en lotes sucesivos de 5000. Se construyó una gráfica de control para la proporción P de camas defectuosas y se determinó si el proceso está bajo control estadístico. Bien, como podemos observar, voy a colocar, vamos a hacer un P-chart diagnostic de los defectos que se encontraron con los frenos de la cama para saber cuál es la que más nos aplica para nuestro ejercicio. En este caso, nos vamos a Control Charts, Attribute Charts, P-chart Diagnostic y vamos directamente a nuestros defectos y el número de el tamaño del lote. Vamos OK. Como podemos observar, el inciso nos indica que que consideramos usar un lane IP en vez de la tabla P. Entonces vamos a Stat, vamos a Control Chart y seleccionamos lane IP, en donde vamos a seleccionar los defectos de mi proyecto por el tamaño del lote. Nos aseguramos de que todas las pruebas estén marcadas y le damos OK. Como podemos observar, nuestro proceso se encuentra por encima, bueno, se encuentra fuera de control estadístico porque tenemos unas fluctuaciones pues un tanto altas. En este caso aquí tenemos que hay una tendencia hacia abajo y que de repente pum, tuvimos un pico muy alto que afortunadamente no resultó en que la cama este punto salía fuera de control superior. Pues sin embargo, podemos observar que aquí abajo, a partir de la muestra 10, todos nuestros puntos estuvieron por debajo de nuestro límite de control inferior, por lo cual podemos observar que el proceso no se encuentra estadísticamente estable. Aquí está el ejemplo y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.